tal amigos? Soy Mando23 en este segundo episodio de Reflexionando en este 2022, enero para ser exacto. Y bueno, yo creo que el básquetbol es uno de los deportes más importantes, de mayor popularidad. Todos soñamos alguna vez ser como Jordan, queremos brincar, pues simplemente quizás dar ese tapón espectacular como LeBron James. Otros simplemente tener esa agilidad como Gary Payton y otros, por supuesto, también ser profesionales, dirigir una selección nacional. Y esta no es la excepción porque mi invitado, un buen amigo, ya lo puedo decir con mucha confianza, es precisamente especialista en básquetbol, licenciado en Ciencias Deportivas de la Autónoma de Nuevo León. Actualmente está dirigiendo a la selección mexicana en las categorías inferiores, pero bueno, vamos a hablar con él de esto y mucho más. Y desde la clase que él también nos dio, lo presento a Alan Rashid González. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros, caray. O sea, ¿cuánto tiempo, verdad? No, pues la verdad, Mando, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Ya es la tercera vez que platicamos. Sí, la tercera, la tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Pero siempre, obviamente, con muchas cosas que contar, con el gusto y obviamente se disfruta, ¿no? Se disfruta una charla así entre amigos, reflexionando. Yo creo que es bastante valiosa. Sí, la verdad es que hemos disfrutado las últimas dos veces, las disfrutamos. Una fue más a distancia por el tema de la pandemia. Muy reciente. Muy reciente, y ya la segunda ya fue ya más una activación ahí, votando y tirando. Cuéntale a la gente cómo me fue. Digo, bueno, nada más a la parte bonita, no. No, la verdad lo hiciste muy bien, Fred. Gracias, o sea, gracias. No fue nada fácil los ejercicios que te puse, pero ahí estábamos ahí, para los que no saben, pero nos fuimos ahí al Centro Deportivo Food, ahí entreno ahí con la Universidad de Monterrey. Está bonito el lugar. Y le puse, bonito, sí, la verdad está muy padre. Y por ahí, pues te puse unos reels, ¿no? De bote, de tiro. Me hiciste sudar, o sea, vamos a decirlo. Yo no sé, creo que al calentamiento me puso a botar dos balones. Dije, ¿y qué es esto? O sea, ¿qué hago aquí? Yo debería estar en el golf así tranquilamente, pero al final todo se aprende y es parte de siempre esas ganas de cultivarnos, de mejorar. Y qué mejor con alguien que fue profesional y es un profesional del básquetbol, por supuesto. Pero para entrarnos un poquito más en esta charla, querido amigo, el básquetbol, deporte ráfaga, pasión, pero a ver, la gente que obviamente por primera vez va a ver esto, te va a conocer, bueno, ¿qué significado o qué se te viene a la mente cuando decimos básquetbol, tal cual? Pues más que nada, más allá del baloncesto, yo creo que ha sido mi medio de referencia, literalmente, arbóricamente hablando, de verdad que ha sido una manera de vivir, yo creo que ha sido más allá de una vida, o sea, me ha dado absolutamente todo, cómo hablo, cómo me expreso, mi círculo de amistades, lo que estudié, lo que jugué, lo que me permitió viajar bastante. Entonces, pues, la verdad, independientemente del básquetbol, el deporte, el básquetbol me ha dado absolutamente todo lo que tengo en mi vida. Entonces es muy simbólico para mí, ¿no? El venir y hablar de esto, pues obviamente me apasiona muchísimo. Claro. Me siento sumamente cómodo así de hablar del básquetbol y de las experiencias. Digo, no ha sido un camino nada fácil, ha sido complicado, ha sido difícil. Y pues bueno, el día de hoy creo que tengo el privilegio de poder demostrar o platicar o hablar un poquito de las experiencias que he tenido en mi vida y sobre todo, pues yo creo que somos seres de experiencias, ¿no? O sea, de lo que experimentamos y con quién nos relacionamos, ¿no? Entonces esa experiencia creo que me ha ayudado a poderla expresar, claro, con jugadoras, con jugadores, con compañeros también, y yo creo que es un privilegio, pero es una gran responsabilidad, ¿no? Es complicado. Es complicado, sí, amigo mío, pero sabes, yo creo que también el tema de ir creciendo, de irte desenvolviendo, que te dieron las pautas porque soñaste y sueñas quizás, yo creo que en la niñez es fundamental el tener quizás algo que nos mueva y quizás ahora de adultos también, cualquier cosa que nos mueva. A veces simplemente en nuestra vida nos automatizamos, nos bloqueamos y hay que encontrar otra vez, pero en tu caso pues, muy particular el básquetbol, seguramente en tu niñez fue ese motor de quizás llegar al profesionalismo, que vamos a esa parte precisamente, y quizás antes de eso el tema de involucrarte en las selecciones
estatales, nacionales. Pues evidentemente también para ti, a medida que fuiste conociendo más el juego, también se te fueron presentando las oportunidades. Y eso hay que decirlo quizás a esta nueva generación de basquetbolistas. O sea, ¿cómo fue quizás ese acercamiento? Porque una cosa sí es el sueño y otra cosa es tener las cualidades también para desempeñar el basquetbol, ¿no? Ser basquetbolista. Sí, o sea, digo, para los que no me conocen, digo, yo me siento una persona común y corriente, literalmente así, o sea, yo soy una persona más. Sí tuve la dicha de representar un estado, de representar un país, de poder tener la dicha de jugar profesional. Claro. Entonces, pues bueno, la verdad es que creo que para poder pensar y poder pensar en vivir, que podemos vivir del deporte, yo creo que todavía nos falta aquí en México. Todavía nos falta aquí en México, está un poquito complicado decirlo. Digo, yo creo que el único deporte que por así decirlo podemos decir que está más o menos estable a nivel económico, yo creo que es el soccer, sí, es el soccer, sí, ¿no? sí. Pero todo lo demás está un poquito doloroso el proceso. Y justamente ahorita que digo que es doloroso, el proceso, mi caminar ha sido doloroso, pero yo creo que ha sido necesario. Ha sido necesario para entender muchas de las cuestiones en la posición que me encuentro ahorita como entrenador y que, pues bueno, ahorita también estoy como coordinador del deporte en un municipio, en San Pedro, entonces creo que me da un background un poquito más amplio de lo que es ser atleta, de lo que es ser entrenador y de lo que es ser coordinador, ¿no? Entonces, está interesante el camino. Es interesante, pero mira, al final yo creo que es cierto, hay disciplinas aquí en nuestro país con una gran área de oportunidad, y no necesariamente porque no haya gente o no haya talento. O sea, creo que existe demasiado, existe gente que tiene esa voluntad y esa hambre de representar al Estado, representar a su municipio, a México, en las Olimpiadas, pero quizás podríamos aventarnos un montón de horas y horas razonando el por qué sí y por qué no, pero creo realmente desde tu trinchera, que es el básquetbol, evidentemente estás puliendo en bruto a esos jóvenes, a esos basquetbolistas que tienen precisamente ese deseo de obviamente de ser, antes que solamente pues estar, porque una cosa es ser basquetbolista profesional por todo lo que conlleva la disciplina, todos los valores que obviamente está de más decirlo, pero que quizás dentro de toda esta área de oportunidad hay oportunidades que hay personas también que capitalizan a su favor y tú eres una de ellas, afortunadamente, en el sentido de que vas obviamente con tu experiencia, con tu voz, encaminando y acortando esas curvas de aprendizaje, porque nada está escrito, estamos de acuerdo, y simplemente vas aprendiendo y como lo dices tú, somos seres de experiencia. Esa experiencia está transmitida hacia la juventud, eso es una realidad. Sí, digo, tuve la dicha yo creo que de rodearme en ciertos momentos de mi vida, de rodearme de gente que sí te tiene que echar la mano. Claro, eso es una realidad. Sí, a veces no podemos, o sea, solos no podemos, sí, o sea, tenemos que ayudarnos. Así es, pero creo que aquí en México todavía no tenemos esa cultura. No. Tú sabes que primero de un hábito se hace una costumbre, de una costumbre se hace una cultura. Y yo creo que todavía no vemos el deporte, que el deporte puede ser un contexto, un área en el que de verdad podemos ayudar a muchas personas a poderlos poner en mejores posiciones de vida. Entonces, falta mucha cultura todavía para eso, entenderlo que primero para hacer esto tienes que ver que el deporte puede ser un medio de entretenimiento, ¿no? Un medio en el que de verdad la gente le llame la atención el poder ir a ver un juego de baloncesto, no sé, por ejemplo, ni siquiera estamos cerca de lograr algo fuerte con el fútbol americano. Sí, ha habido ya introducciones por ahí, pero es complicado todavía, sí, ¿no? El verlo como un entretenimiento. Por ahí, el que está también pegando muy fuerte es el box. Aquí en México es como que lo veo así como que un deporte muy nacional, pero todavía falta eso. Entonces faltan inversores, falta todavía recurso financiero. Pues yo creo que hay situaciones un poquito más delicadas que estamos viviendo a nivel nacional e internacional. Sí. Y creo que eso también desvía un poquito, ¿no? La atención sobre cómo podríamos poner en mejores posiciones, ¿no? Ahorita que estabas comentando sobre el caminar y hacia dónde llego y todo eso, pues mira, la verdad tuve la dicha de tener acceso a riquezas. ¿Y a qué me refiero con las riquezas?
es a una beca deportiva. O sea, una beca deportiva a mí me dio ciertas riquezas que tal vez no lo palpé, no lo toqué, pero esa riqueza me dio acceso a educación y muchas veces nosotros pensamos que la educación es la que nos va a dar acceso a mayores riquezas y yo creo que está ahí medio complicado el tema, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué podemos hacer nosotros para darles mejores herramientas a seres humanos? Porque literalmente, y mis jugadoras saben, soy head coach de la Universidad de Monterrey de femenil, y ellas no me dejarán mentir, ¿no? O sea, es qué tantas herramientas yo les puedo dar a ellas para que puedan ver, pues sí, el deporte como una vía para poder estar en una mejor posición, para pensar un poquito más, para tener más empatía, el trabajo en equipo, etc. Son situaciones que creo que te ponen en mejor situación, ¿no? Entonces, En una mejor situación, pero que evidentemente va acompañado de ese día a día, de conocer precisamente a las personas que trabajan contigo y que están ahí, porque hay generaciones de una u otra manera complicadas, o sea, hoy por hoy las generaciones son un poco más avispadas, más alertas, sí. y de pronto decirles, pues es que así no es esta cobertura, así no es esto, y de pronto es, bueno, pues es que consumen quizás todo el tiempo la NBA, y dices, bueno, es que sí lo hacen, sí, pero el tema no está mal consumir la NBA o consumir esto o demás, porque son libres de hacerlo, pero siempre pues entendiendo en el momento en el que puedan estar y están, ¿no? Entonces creo que van mucho de la mano eso, pero me llama la atención ahorita que también comentabas eso, o sea, el tema, pues sí, claro, la disciplina, los valores que tú has adquirido y que estamos recién comentando. Al final, esa estructura es parte de esa riqueza que también me comentabas, porque no obstante, todo y cada uno de nosotros, pues te vas preguntando, ¿qué es esa riqueza en esta edad, en este momento, para seguir dejando huella? Y obviamente me lleva siempre a preguntar o a reflexionar. Hasta ahora, yo creo que hay muchísimos jugadores que vemos, o grandes jugadores de la historia del básquetbol o de cualquier disciplina. Y el factor común de cada uno es que siempre tuvieron fracasos, como cualquier persona, para llegar a la cima. No fue simplemente inmediato. Si así fuera inmediato, pues creo que ni siquiera tendríamos esta charla, ¿no? Quizá podríamos hablar y aplaudir todo el tiempo, pero es el factor común que yo detecto en cada uno de esos atletas, grandes atletas, el que tú me digas, que tuvo una lesión y a raíz de esa lesión entendió cómo evolucionar su juego, después problemas personales, llámese cualquier cosa, pero que también lo hizo entender, y eso lo ligo precisamente con lo que recién nos compartes, Rocío, porque al final es eso, también esa experiencia nos va dictando cómo estamos el día de hoy, porque es sencillo preguntarte hoy cómo estás, y a lo mejor me dices, yo bien, pero quizás por dentro hay algo que no hace clic del todo para transmitir inclusive el mensaje que quieres darle a las jugadoras, jugadores, ¿no? Entonces va de la mano también de nuestras emociones. Sí, bastante. De hecho, bueno, lo comento bastante que me ha ayudado muchísimo en mi crecer. Digo, me falta un chorro. O sea, yo soy o sea, sí me gusta leer mucho, me gusta saber de varias áreas, porque en el deporte se necesita. Muchos piensan que, por ejemplo, me ha tocado tener conversaciones con colegas y que desayunan, comen y cenan básquet, desayunan, comen y cenan básquet, y nada más. Y yo le digo, pero es que si tú eres entrenador, ¿por qué nada más básquetbol? ¿Con quién estás tratando? ¿Con jugadores profesionales? Que bueno, sí tengo colegas que están con jugadores profesionales y que está bien, pero también muchos son de universidad, prepa para abajo, ¿no? Entonces le digo, ¿con qué estás trabajando? Con seres humanos. Entonces, ¿el ser humano nada más es de básquet o de qué se trata? Entonces, les digo, hay que leer un poquito de todo. Sí. Te comento, mi mamá, ella es psicoanalista. Tú ya te imaginarás. Ya te imaginarás la locura, brother, que cada vez cada vez que quiero entrar en conversación con ella, o no quiero, de que pues me vea así como me estoy comportando diferente. Aparte es mi mamá, ¿no? Yo creo que nuestras mamás nos conocen, ¿no? No, o sea, digo, entonces, no vamos a debatir nada porque luego cortan y censuran el video para ti, para mí. Mamás, No se puede competir, no se puede. Desarrollan un sentido aparte extra. Imagínate, psicoanalista, ella estudió psicoanálisis, ella es frankniana, es de Víctor Frank ella, y me dice nada más, me dice, ¿qué traes? Y yo, oh, shit, ¿cómo la hace?
O sea, ¿Cómo le haces? O sea, entonces he entrado a muchas conversaciones con ella sobre desde la comunicación corporal, cómo nos hablamos, cómo nos comportamos, cómo accionamos. Y fíjate lo que me comentaba, nosotros como seres humanos, y fíjate, y eso yo siempre lo aplico a cuando con mis atletas o las deportistas, es primero, todo llega a partir de un pensamiento. O sea, todo llega a partir de un pensamiento, ¿no? O sea, qué es lo que pensamos y todo eso, pero eso no está materializado, ¿de acuerdo? Entonces, posteriormente, nosotros materializarlo por medio de, no sé, hablar o acciones inclusive escribirlo, todo eso, empezamos a materializarlo y creamos un sentimiento, ¿no? Un sentimiento, yo con mis jugadores al momento de transmitirles algo, que tal vez no siempre es básquetbol, es otras cosas, Sí, lo cualquier transmitimos, cosa. creamos un sentimiento, ¿no? Y posteriormente es una emoción, ¿no? En esa cadena, ¿no? Entonces, pues fíjate lo que son las cosas, ¿no? O sea, muchas veces tenemos que saber un poquito de todo para saber, pues, con quién estamos tratando, la personalidad de esta jugadora o de este atleta, cómo piensa, cómo pensamos también. Y muchas veces esto me doy 3 o 4 pasos para atrás y recuerdo cuando yo era atleta y de verdad a mí me tocaron muy buenos entrenadores, pero también me tocaban entrenadores que no se interesaban por cómo yo me sentía como jugador, como Más persona, que ¿no? otra cosa, ¿eh? Entonces, creo yo aquí que el mensaje correcto aquí en México que tenemos que mandarle primero a las demás personas es que nosotros estamos aquí para ayudar a crear mejores seres humanos. Así es. Mejores seres humanos y en ese caminar, porque muchas veces me ha tocado, te lo digo, 1001 veces me ha tocado hablar con padres de familia y los padres de familia hasta parece que entre más medallas gane su hijo, muchísimo mejor. Me ha tocado infinidad de veces. Existe una correlación equivocada, ¿no? Entre el éxito, o sea, esa medición de éxito Exactamente, pero ¿cómo mides tú el éxito? O sea, está bien, o sea, claro, no, entiendo a las personas que sueltan pues el recurso financiero, que te dicen, oye, pues sabes que tienes que ganar, pero creo yo que hay etapas para eso. Por ejemplo, en el profesional, cuando yo llego a profesional no hay más, porque es un business y yo sé que en el business te pagan para que tú ganes y para que des resultados y lo entiendo perfectamente, pero creo yo que las personas que ya llegan al nivel profesional es porque ya tienen una cierta madurez intelectual de entender eso, pero muchas veces queremos hacer eso con niños de 10, 12, 13 años, 14 años, inclusive yo acabo de estar ahorita en el sub-17, ¿no? Sí, sí, sí. Y son niños de sub-17 que todavía no han terminado de madurar intelectualmente, ¿no? Y físicamente, digo, Y físicamente están ahí, y todavía, pero, ¿no? O sea, sí, todavía les falta. De hecho, las mujeres anatómicamente dejan de crecer hasta los 19 y los hombres hasta los 21, ¿no? Y todavía les falta, ¿no? O sea, entiendo que tienes que dar un resultado, entiendo que lo tengas que dar, pero creo que hay cuestiones de más valor, más simbólicas que tú les tienes que transmitir a ellos. Sí, es importante el que te hagas responsable de tus acciones, porque eso te vas haciendo más responsable y qué es lo que tienes que hacer en el proceso para llegar a un fin. Pero sí, yo últimamente he visto, como entrenador y como coordinador, que la medalla y el triunfo simplemente es un medio. Tiene que ser un medio, pero no tiene que ser un fin. El fin es qué tantas herramientas yo te puedo dar a ti para que tú puedas estar en una mejor posición de vida. Porque el deporte se acaba así, se acaba rapidísimo. 32, 33 años. Ahí luego surge un fenómeno como LeBron de 37 o Cristiano Ronaldo que tienen 37 años. Brady, 44, 44. Entonces son casos muy, muy específicos y además que tienen el recurso pues para también... Claro, o sea, digo, están básicamente pensando en prolongar su carrera porque son decisiones que han tomado y que les dan resultados, ¿no? Quisiera obviamente antes de pasar a otra cuestión y me voy a regresar un poquito, unos 2 pasos atrás, el tema de psicoanálisis. Lo acabamos de mencionar y mencionamos a 3 monstruos deportivos en cada uno en su disciplina. Pero está la otra parte que recientemente, por la gente que si le suena un nombre, que es Antonio Brown, el receptor que acaba de prácticamente sepultar su carrera en la NFL por un tema de indisciplina, así es en donde el tipo pues gana los millones que gana por su talento, sí, quizás por su medio, pero el fin está mal canalizado. Y es ahí es donde yo digo, porque simplemente a mitad de partido, imagínate, simplemente el tipo agarra sus cosas, ya no me gustó,
estoy lesionado y no me gusta tal cual, se fue el tipo. Después se va a la arena a ver a los Nets tranquilamente y lo aplauden. Entonces dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, Sí. ¿cuál es el análisis de esta persona? O quizás muy en su análisis, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Ajá. Es válido, pero Sí. volviendo a ese tema, y pues es un ejemplo no ejemplar, pero definitivamente de algo que no deben cometer los chicos hoy en día y que lo tengan muy presente. O sea, esa actitud es realmente, pues, digo, nos puede incluso pasar a nosotros que estemos a disgusto y avientas alguna silla, alguna cosa, pero es para poner o parar las antenas, ¿no? Sí, algo que he estado también pensando mucho y que también entró a mucha conversación con el círculo, ahora sí con el círculo de mi mamá, de psicoanálisis y todo eso, es yo creo que la apertura y la empatía de ponerte en los zapatos de otras personas. Y siempre que me dicen algo, y entramos mucho debate, porque también mis colegas, bueno, mi círculo cercano de amigos son bien polémicos, o sea, nos gusta... Tráeme no, uno, vamos a invitar a la otra. vamos a invitar, podemos hacer aquí una mesa Sí, y te por favor, juro, por pero favor. nada más no nos vayan a censurar aquí porque Híjole. son de mal hablar y todo eso. Híjole, bueno, pero, vamos a hablar con el productor, vamos a hacer el esfuerzo. pero de verdad, o sea, nos gusta entrar en un debate constante y como cada uno tiene su manera de pensar diferente, están padres esos debates, ¿no? Porque te da así como que un pensamiento Distinto. crítico diferente, ¿no? De diferentes personas. Pero fíjate que he estado así como pensando así últimamente mucho en eso y yo le digo a las personas, a ver, por ejemplo, en este caso específico de este jugador que no sé, a lo mejor la voy a pero es de los Bucaneros. Sí, Es de los Bucaneros, o sea, ¿verdad? el compañero de Tom Brady, Ajá. que tuvo sus antecedentes en otros equipos, Ajá. que obviamente, básicamente lo vamos a mencionar así brevemente, estando en el equipo de los Raiders no se quería poner el casco porque no era de la marca. Ajá. Y la NFL, tú sabes cómo son, y las ligas en Estados Unidos sí. no se andan con Sí, rodeos. exactamente. Te tienes que poner tu equipo de trabajo porque es tu equipo Totalmente. de trabajo. El tipo dijo, pues como no es Oakley o no es Nike, no me lo pongo. Y así, y Sí, luego, o sea, básicamente, indisciplina tras indisciplina. son muchas situaciones, muchas veces, por ejemplo, como digo, ellos ya son figuras públicas tal cual, ¿no? Sí. Y muchas veces lo que la gente no ve es lo que está pasando atrás de la persona. O sea, si tú no conoces el contexto de la persona, creo yo que deberías de reservarte antes de hacer un comentario. O sea, a lo mejor tuvo una pérdida, tuvo una pelea familiar, tuvo cosas que todos tenemos como seres humanos. Ahora imagínate, yo les digo, ahora imagínate teniendo a la cámara aquí, no sé, a marcas fuertes cualquiera o sea, que tú me digas. O sea, y sobre todo de televisión, ¿no? Que todo el día están ahí captándote y que todo lo que hagas o eres reflector, o estás mal o estás bien. Y la gente te va a criticar y ahora todos son expertos en vida y en cómo tienes que, o sea, imagínate. Entonces, yo siempre le digo a mis colegas, a mis amigos, le digo, a ver, ¿cuántos seguidores tú tienes? Y olvida tú los seguidores, o sea, eso no es un nivel eso no es una manera de medir tu éxito, simplemente es un número porque entre más ojos te vean, más fácil te van a criticar. Entonces yo le digo, a ver, ¿tú tienes esos mismos seguidores? No. ¿Ganas lo mismo que él? No. Bueno, y tus problemas, ahora ponlos los mismos problemas que tú tienes como ser humano, ahora multiplícalo por 3 o por 4. Entonces, muchas veces no alcanzamos a ver ese nivel de en qué estrés están esos atletas. Y te lo digo como atleta que la verdad, yo te puedo decir, no fui el mejor jugador de baloncesto, tampoco fui el peor, yo creo que creo que era un jugador, un role player como le dicen, yo tenía mi rol dentro de los equipos y como quiera sientes presión, ¿no? O sea, como quiera dices, bueno, yo ni siquiera me sentí una figura pública, yo me sentía un tipo normal y común, trabajo, o sea, que la verdad entrenar. tenía la dicha de dedicarme a lo que me apasionaba, que era el baloncesto. Simplemente eso. Y muchas veces hacías algo fuera de cancha y todos te señalaban y te decían. Entonces, pues tú dices, bueno, pues, o sea, si es un privilegio, pero es una responsabilidad, porque todo lo que haces, y muchas veces muchos se ponen máscaras. Hay atletas que se ponen máscara de que en las cámaras soy una persona, pero en casa soy otra. Pues tuviste el caso de Aaron Hernández. También, muy crítico, o sea, y documentado, o sea, digo, está por ahí, está creo ahí que Netflix. en Netflix, ajá. Entonces dices, o sea, tú no sabes lo que está pasando por la mente de las personas porque no sabes el contexto de las personas, ¿no? Entonces creo que hay que ser un poco reservados. Entiendo,
amigos que, como te digo, les gusta la polémica y ellos dicen, pues sí, pero yo te voy a llevar la contraria y es válido también, o sea, Sí, es válido, sí, o sea, es parte de esa comunicación y ese respeto o no que puede existir, pero al final se respeta simplemente los ideales de cada uno, ¿no? sí. Que es parte de ese sazón y es parte de todo, porque bueno, entramos ya a otra parte un poquito más técnica en tu experiencia como entrenador, que no deja de estar ligado al tema de analizar pues, los seres humanos, ¿no? Porque ha habido grandes equipos en la NBA, que a eso iba yo, es decir, simplemente pongámonos en este contexto. Imagínate, Rashid, que te hubieran a ti encargado esa responsabilidad, por ejemplo, del Dream Team. Pues imagínate simplemente a 12 tipos, 15, con todos esos egos, imagínate cada uno cómo tendrías que llegarle, ¿no? Pero al final es parte de trabajar con seres humanos. Pero yo te quisiera preguntar, ¿te gustaría o te hubiera gustado? Es decir, llega Rashid al gimnasio, ve a esos 15 monstruos, Salón de la Fama NBA, ¿cuál sería tu primera instrucción de cada uno de ellos? Porque todos sabían o saben jugar y tienen la calidad, del ego hasta arriba, patrocinios comerciales, como es lo que estamos hablando, la atención. Quizás era otra época, otra era, pero al final estaban bajo ese ojo mediático y si era el fracaso, era el fracaso. Pero supongamos en esa situación hipotética, ¿cuál sería tu primera instrucción para decirle a lo que le tuvieras que decir simplemente a esa plantilla de jugadores, a ese Dream Team? Muy difícil situación en la que me pusiste, o sea, demasiada, o sea, de verdad, Bueno, o sea, sí. fíjate que al momento de yo sacar esto de psicoanálisis, no quiero que también la audiencia o la gente piense No, para nada. que yo o que un servidor me pongo a hacer el trabajo de un experto, al contrario. No, para nada, no, O sea, no, me no, ayuda no. a tener tal vez en ciertos momentos a poder tal vez controlar un poco más, solo un poco más, ciertas situaciones que pueden crearse en un grupo, porque sabemos que hay deportes individuales y hay deportes de conjunto, grupo, ¿no? de grupo. Entonces, pues imagínate, los individuales, pues obviamente el poder ver, el poder enfrentar solo el miedo de la competencia y todo eso, que cuando estás con el de conjunto, pues sí, tienes al compañero que lo ves y dices, vámonos a la guerra juntos, a la batalla del juego, de la competencia, pero también son seres diferentes con personalidades complicadas. Entonces siempre me he guiado con expertos. Por ahí invité a un amigo mío, que también es muy amigo mío, que él es psicólogo deportivo y pues me ha ayudado ahí con las jugadoras y todo eso, ¿no? Igual en la parte de preparación física, pues sí, tengo un buen bagaje, siento que tengo un buen bagaje para poder explicarlo, pero siempre he tenido expertos que me ayudan en eso. Entonces, nada más para aclarar eso. Sí, no, de está que, bien, está bien, de está que, bien. ajá, Sí, entonces, es bueno aclarar ese entonces, punto. ya llevando todo esto a la situación de acá, digo, el entrenador en ese entonces, porque tendría que ponerme en la situación de cómo lo manejó también un poquito Chuck Daly, que era un máster, un maestro, tenía una personalidad tan, ¿cómo te puedo decir? O sea, Imponente, era vamos a muy decirlo. imponente de que tú lo veías y de verdad su imagen era pulcra, o sea, desde el cabello hasta los zapatos. O sea, era impresionantemente, o sea, cómo él caminaba, cómo hablaba, con qué confianza le hablaba al jugador. Y creo que esa misma confianza y esa misma imagen como que también le imponía cierto respeto al jugador, sea el All-Star que sea, creo que le imponía cierto respeto y la escucha de, ok, el respeto de lo que ha logrado el entrenador, más aparte, pues lo que representa él, que somos seres también que vemos, ¿no? Y Sí, eso impacta, ¿no? visuales, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que indiscutiblemente ahí todos sabían que o sea, el macho alfa, por así decirlo, era Jordan, ¿no? Así es. Entonces es irme primero con la cabeza del líder, ¿no? O sea, La manada, la el cabeza, líder, el líder, ajá, y platicar con él, ¿no? Platicar con quién se siente cómodo, cómo ve a sus compañeros, platicar un poquito él. Creo que bajarlo de esa nube de All-Star Tan arriba alto. y poder llegar a entablar una conversación Humana. más humana, más tranquila, y conocer a cada uno, darme el tiempo de platicar con cada uno de ellos y poder entender el por qué están pasando cada uno en ese momento, ¿no? Digo que también eran épocas diferentes. ¿Has oído la frase en la que muchas veces dicen que en el deporte las mejores amistades, ¿no? O sea, se hacen las mejores amistades. Y el otro día estaba reflexionando eso, ¿no? Estaba reflexionando eso y creo que fue un punto clave ese juego
porque muchas veces cuando el coach te está poniendo una friega en el entrenamiento y que ya no puedes, que tienes un dolor en el cuerpo, que ya no puedes más, o sea, que ya no puedes mover un músculo y te dice sigue y sigue y sigue y sigue, creo que volteas a tu izquierda y volteas a tu derecha y a los únicos que ves son tus compañeros de equipo. Y por más que lo odies, siempre llegas, por lo regular llegas a tener un clic. Y por eso ese bagaje de sufrimiento y de dolor se queda tanto impregnado que por eso se hacen las amistades de por vida. Y te lo puedo decir desde ahorita. Entonces, digo, tal vez me desvío un poquito de la pregunta. Está bien, pero no pasa nada. yo creo que igual, ¿no? O sea, ver hasta dónde ellos tenían esa capacidad de competir, de pasar por un proceso de dolor juntos para poder llegar un poquito más conjuntos a una competencia. Así es, una competencia que a la postre obviamente todos sabemos pues que fue simplemente un espectáculo, digo, pues irrepetible. Digo, hay generaciones de basquetbolistas prodigiosas, y no solo norteamericanos, digo, últimamente ya empuja a España, Argentina, otros países, Francia también, que obviamente es una potencia. Pero solamente para redondear eso, lástima de ese scrimmage que solo hay como ciertas imágenes, o sea, que entre Magic y Jordan, ¿no? Pero al final, como bien lo mencionas, o sea, cómo todo ese grupo jalaba también, como ahora sí que coloquialmente jalaba para el mismo lado para obtener el resultado, ¿no? Pero avanzando con este tema de la globalización del básquetbol, y creo que tampoco me vas a dejar mentir, que también ahora que estás con las selecciones nacionales, pues bueno, es importante decirlo, el básquetbol a partir ahora de este suceso, digámoslo así, ya respira, ya no estamos en el 90, ahora sí tal cual en el año reciente, 2022, pero creo que el básquetbol ha tomado otra dimensión global y desde ese entonces mercadotecnia, patrocinios, televisión, pero el básquetbol ha llegado a otros rincones del mundo pues que ni siquiera a lo mejor pensábamos, que siquiera podían llegar a jugar incluso una amistosa, una reta y una cancha, pero eso también es súper importante, ¿no? Ese roce internacional que ahora, pues tú lo has visto, que los chicos ya simplemente empiezan a rolarse y a competir contra otros países, que eso al final de cuentas, sí, como atleta, también te da ese callo, esa experiencia y esa seguridad en lo que estás haciendo, ¿no? Sí, 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 o sea, el poder tener esa dicha porque ya tuve dos procesos, uno estuvo en el premundial con la sub-16 y el otro proceso fue ahorita en diciembre para el pase al premundial, que se logró el objetivo, pero creo que no logramos llegar a la meta, ¿no? Que era ganar la final, ganamos medalla de plata. Hay muchas situaciones, ¿no? Por eso siempre hablo de los contextos. Hay mucha gente que no sabe por lo que vivimos, no fueron malos procesos. Digo, yo creo que este de diciembre de la sub-17 fue un mejor proceso que el de la sub-16, que estuvo muy duro. O sea, de verdad fue un mes, muy podría decir, ¿no? Quizás. La verdad, agradezco a la vida el poder haber vivido eso, de verdad, porque ahora sí que después de eso, yo creo que ya sería muy difícil vivir un proceso tan difícil que vivimos, porque de verdad hubo escasez de muchas situaciones, mucha escasez, y que aún así creo que pues logramos, o sea, no es que hayamos logrado, sino que yo creo que expresamos un poco lo que queríamos expresar, porque también era pensar, y mucha gente, por ejemplo, cuando yo llegué aquí a Monterrey me decían, oye, ¿y por qué? ¿Qué hace falta para que ganen para que pasen al mundial y que queden campeones del premundial que fuimos? Y yo le digo, o sea, la gente de verdad no se pone a analizar la situación y el contexto, y lo único que yo le dije, pues está bien fácil, lo único que tienes que hacer es ganarle al campeón del mundo. Y se quedan, pues, claro, pues ¿cómo? Le digo, pues es Estados Unidos, le digo. Nada más. O sea, nada más, o sea, eso, digo, nada más, si entonces ya la gente dice, no, bueno, sí es cierto. Entonces muchas veces la gente se apresura en decir las cosas, ¿no? Creo que diagnóstico. Exactamente. Y creo yo que en el U16 simplemente lo que hicimos fue expresar. Pudimos llegar a expresar lo que hicimos durante un mes, que fue muy difícil. Y en el U17 creo que fue más una situación de control de emociones. Fue control de emociones, no nos benefició nada los grupos, cómo nos tocó el grupo y el cruce no nos benefició nada porque íbamos muy relajados. Okay. Y a Puerto Rico le tocó un camino más
más difícil y llegaron con ese más, roce, con ¿no? Más ritmo, más ritmo. Más ritmo, más roce, más competencia, los juegos apretados. Entonces ellos supieron o sea, ya supieron cómo controlar las emociones y los sentimientos, y creo que ahí fue al final lo que nos mató al final. Pero la verdad es que los chavos, excelentes seres humanos, excelentes personas, por ahí van a salir yo creo unas 2 o 3 estrellas los próximos estrellas del básquetbol mexicano, eso te lo puedo garantizar y te lo puedo firmar donde quiera. También faltaron jugadores importantes en la U17, pero justamente o sea, yo ahorita te estoy hablando de básquet y te estoy hablando de emociones y sentimientos, pero es una infinidad de temas que se tienen que ver en una selección, ¿no? Claro. Tienes que ver cómo están en clases, cómo van en su tema con las familias, si las familias apoyan o no, si tienen poder adquisitivo para, no sé, para enviártelos en avión, porque muchas veces no se les puede pagar los aviones, cómo los vas a, o sea, dónde viven, porque hasta eso. O sea, por ejemplo, viene un chavo de España y lo teníamos que regresar a España y otro en Estados Unidos. Entonces, son muchas cuestiones. Tienes que ver el Scouting Report, tienes que ver videoanálisis, edición, tienes que... O sea, son el calentamiento, cómo tienes que hacer el calentamiento, la organización del calentamiento, la organización de cada una de las sesiones de entrenamiento, el programa de entrenamiento, la periodización. Oye, ¿sabes que ya llegaron las camionetas? Cómo vamos a mover a los jugadores de aquí a este punto, de punto A a punto B, qué van a comer, cómo se sienten. O sea, se levantan. Es una locura, sí, o sea, es una locura, y muchas veces piensan, oye, pero es que tiene un staff de 5 entrenadores, pues que 5 entrenadores no son suficientes. Y luego somos entrenadores, no somos psicólogos, no somos nutriólogos, no somos... Entonces, híjole, por eso es importante leer un poquito de todo, para que cuando te pregunten los jugadores, pues no es como que te quedes callado o les mientas de más, por lo menos que con una introducción de lo que tú has leído, pues a tratarles de apoyar un poquito, ¿no? Entonces, es bien importante entender que el deporte no solo es deporte, ¿no? Va más allá. Va más allá de todo eso, y evidentemente con lo que nos compartes, ojalá que cada una de esas generaciones o la gente que nos va a ver, pues comprenda, que se pongan los zapatos de, obviamente, como bien lo comentas, ese contexto. Creo que es una palabra que solemos utilizar, pero no sabemos quizás precisamente el significado. Contexto, decimos contexto y a veces ni siquiera lo sabemos aplicar. Digo, quizás no es en tema o en aras de generar una polémica, porque nos puede pasar, pero en el tema deportivo muchas veces sucede eso, es decir, bueno, pues es que no llegamos al 5º partido, como en el fútbol. Bueno, hay cosas obviamente que tenemos que mejorar, o quizás siempre nos preguntamos por qué no hay más jugadores mexicanos en la NBA, pero hay que decirlo, han existido jugadores en la NBA que quizás no se han capitalizado, pero estamos en ese proceso ahora con este programa de capitanes en la Ciudad de México, que de una u otra manera... G-League, o sea, también se están dando esos pasos correctos o no, tú me dirás, pero pasos al fin y al cabo para proyectar a los mexicanos, y evidentemente después ya las oportunidades para consolidarse en la NBA. Digo, una cosa es, pues sí, jugar en los Lakers y otra en los Spurs, y tendrán distintas necesidades y prioridades, ¿no? Obviamente los Lakers necesitan jugadores hechos, o sea, y estrellas. Pero es el modelo también de negocio, y lo comentabas tú, en el sentido del básquetbol profesional y en esos niveles es negocio. No pueden jugársela hacia lo sencillo de vamos a darle el número 23 o 24 o el 25 a tal novato, a menos que ese novato pues sea una sensación, o sea, algo en particular le despierte algo a la organización. Pero evidentemente está probado también que esa expectativa quizás termina por cavar una tumba, y no lo hemos visto quizás en el caso particular de Zion Williamson, que simplemente va de tumbo en tumbo, o sea, en lesiones, y no es culpa de él, digo, se le han presentado las situaciones, pero para que también entienda la gente que no es, es que nada más al mexicano se lesiona y no le dan la oportunidad, no, o sea, todos están expuestos a lesionarse, sea como se llame, o sea, no importa. Entonces también es parte cotidiana el que el atleta viva de esas situaciones y comprenda pues hasta dónde sí llegar a su carrera, ¿no? También tenga su conciencia, pero me parece sumamente interesante. Yo quisiera dejarte otra situación hipotética, y con esto quizás vamos a englobar todo lo que hemos platicado, que bien lo comentabas.
cada uno tenemos nuestra especialidad, cada uno sabemos nuestro rol, pero supongamos tú ya siendo un entrenador hecho y derecho, si tuvieras que elegir a un quinteto ideal de los jugadores que quieras elegir, incluso hasta los chicos ahí de las selecciones nacionales, ¿por qué no? Pero de esos 5, ¿por qué tendrías que morirte con esos 5 y que te hagan el entrenador más feliz del mundo? Te pueden sacar canas, pero quizás que nombres un quinteto ideal, ya sea por los valores que tenga, quizás por la habilidad, el talento, pero simplemente esos 5 jugadores que te... Diablos, hermano, la verdad, no. Yo sé, te tengo O que sea, poner a sufrir, no te la voy a poner tan fácil. Las hipotéticas estos, oye, Fíjate. me va a sacar canas, güey. O sea, Ya te saqué canas. Me estás estresando. Bueno, es que no te he dicho, pero no me la estoy cobrando de la sesión. No, para nada. Es simplemente, pues, es No, parte, yo es parte de... Híjole, la verdad, no sé dónde podría llegar. Está súper mega difícil, o sea, neta te la estás bañando. Te la estás bañando porque ya la primera, súper complicada, y yo creo que esta está aún más complicada porque hay un sinfín de jugadores que ahorita se me ocurren que inclusive hasta en un uno contra uno, no solamente como jugadores, sino con sus situaciones tanto físicas, de época y sobre todo pues filosofía de juego, no, está súper complicado la verdad. No sé, no te puedo decir. Te voy a ayudar. A ver, te voy a ayudar. a ver, Mira, si me puedes dar tú, por ejemplo, un ejemplo, okay, y ya mira, yo te fácil. sigo. Te la voy a dar. Olvídate entonces de los 5, olvídate, no estás en una cancha, simplemente estás en una cancha así, llega Rashid a gusto, con no sé, ¿qué te gusta? Una bebida, agua, debe llegar con agua, Okay. es entrenador, es responsable. Entonces, estás en una cancha, vienen 3 jugadores, un 3 contra 3, así más sencillo, son 6 jugadores en total. Entonces viene un tipo que se llama Karl Malone, un tipo que se llama, por ejemplo, LeBron, un tipo que se llama Juan Toscano, ahí van 3. O sea, esos son los 3 que llegaron por pura coincidencia contra, pues, Magic, con Larry y Jordan. Entonces, si esos 3 le dices, ¿sabes qué? Pues mejor hoy no te veo, simplemente quiero ver a estos 3, de estos 6 que te acabo de mencionar. O simplemente con cuál hablas primero, o simplemente le dices, a ver, tú eres el líder, ya sabemos quién es el líder ahí, pero simplemente de esos 6 personas o personajes, ¿con quién te gustaría tener más bien, no necesariamente el juego de básquetbol, pero una charla larga, entendida, pues sí, de básquetbol? O sea, De esos 6 que acabas de mencionar. Dice, ¿sabes qué? Ya, estos 5 ya acabaron, ya, se pueden ir a su casa. Ya terminó el juego, ya se divirtieron, pero de esos 6, ¿con quién dirías, con esta persona quiero que se quede aquí aparte a hablar de la vida y del básquetbol? Ok. Yo obviamente, claro, con Jordan. Excelente. O sea, obviamente, o sea, tengo que decirlo, o sea, Normal. me gustaría, y te lo juro, yo creo que hay preguntas tan coloquiales que la gente le preguntaría, pero yo me iría más yo creo que hacerle preguntas más de atrás, de antes de que él llegara a la NBA. Al colegial, O sea, por ejemplo, y ¿no? justamente, ¿no? O sea, obviamente en este documental de Last Dance en Netflix, obviamente sí hablan mucho, pero yo creo que identifiqué por ahí 2, 3 preguntas que me gustaría hacerle, pero sí, obviamente con él, porque es alguien que ha hecho que el deporte se vea como algo cultural. De hecho, igual la imagen de cómo ver a un deportista americano, o sea, la cultura americana, o sea, lo llevó a otro nivel, ¿no? Fue la primera vez que se vio, por ejemplo, el eslogan de Gatorade, que decía de que I wanna be like Mike. O sea, también, o sea, fue como que algo que revolucionó los tenis, los shoes, lo que viene siendo la cultura de los sneakers, que también se inició, pues obviamente con los Jordan, con los Uno. Sí, exacto. Entonces, híjole, la verdad, yo creo que es un ícono. O sea, y un ícono, ya te lo puedo comentar, no solamente del básquetbol, sino del deporte profesional. Como dice este comentarista ahí en el de Last Dance, o sea, de verdad es el macho alfa por excelencia. Así es. Entonces, por ahí hay un debate que no voy a entrar, pero la verdad es que LeBron me gusta bastante, hay mucha gente que le tira mucho hate, pero el cómo a sus 37 años se sigue manteniendo y sigue haciendo las cosas y sigue rompiendo récords y
que también hay que entender que el contexto de LeBron no siempre ha sido el mejor, como las condiciones desde que las condiciones fueron las ideales con Jordan, fue cuando empezó a ganar, ¿no? Entonces me gustaría tener conversaciones con ellos dos, con Jordan y con LeBron, ¿no? O sea, con ellos dos y poder comparar, ¿no? Situaciones, contextos y todo eso. Y aquí podemos hacer 2 episodios más de esto en esa conversación de Jordan y LeBron, ¿no? Entonces, pues con ellos dos son los con los que me gustaría platicar y a ver qué sale de eso. A ver qué se arma, ¿no? Pero a ver qué sea. definitivamente yo solamente quiero agradecerte porque al final, si esos 2 personajes ya nos comentaste, pues yo agradezco nuevamente por tercera vez, porque así es, Sí. el que estés aquí con nosotros, el que estés conmigo, platicando, compartiendo, reflexionando. Y de verdad yo te deseo lo mejor. Sé que eres un tipo de un gran hombre, de un gran corazón, dispuesto a obviamente a seguir en el básquetbol, mostrando todo lo que has conocido, mostrando aquello que todavía quieres conocer. Y de verdad, simplemente de este lado hacia este lado, lo mejor, simplemente, y gracias por estar aquí. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Mando, por la invitación nuevamente. De verdad, siempre disfruto un chorro este tipo de pláticas. De verdad, las disfruto bastante. De verdad, literalmente, nada más, o sea, digo, porque con mis amigos lo hago, nada me falta aquí. Cuando estamos con mis amigos, siempre por ahí me estoy echando un puro. Y falta aquí un buen vasito de ron, porque yo soy ronero. Yo sí, o sea, yo sí digo, cuando hay momentos para todo y la verdad me siento bien a gusto, o sea, siempre que me invitas y que dejas expresar y todo eso. Entonces agradecerte y felicidades por este proyecto y a todos por el proyecto que están haciendo, de verdad. Qué padre que hay un espacio para poder hablar de deportes, o de deportistas, de gente que también ve en diferentes ámbitos. Así es. Entonces, pues gracias por ser un medio de expresión. No, al contrario. Y por último, sé que estás ahí, tienes tu página también, o sea, estás en Instagram, entonces que valga la pena también y que lo puedas compartir a la gente de esa parte. Ok, claro, estoy en Instagram como Allen Rashid con doble L, Allen Rashid 04, y en Facebook estoy también así como Allen Rashid, con A-L-L-E-N y luego Rashid es R-A-S-H-I-T-H, es mi nombre. Está medio complicado, siempre se equivocan. Bueno, tengo espero diplomas, así que bueno, espero que la producción no se equivoque, pero no se va a equivocar, por supuesto, ahí le vamos a hacer el esfuerzo. Sí, muchas gracias. Y nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a todos, un fuerte abrazo, excelente tarde.